Mi esposa me trató de loco por exigir una prueba de ADN. 6 semanas más tarde, su mirada de culpa confirmó lo que el papel ya había sentenciado: nunca fui el padre. Soy Héctor, tengo 34 años y vivo en Seattle. Dirijo una pequeña empresa eléctrica llamada Corriente Norte LLC. Empecé a los 19, siendo el chico que cargaba escaleras mientras los técnicos discutían sobre códigos de instalación. Pasé 11 años metido en áticos, sótanos y obras, hasta que obtuve mi licencia. A mitad de ese camino, comencé a levantar mi propio negocio en las noches y los fines de semana, hasta que pude dedicarme de lleno. Los primeros años fueron brutales, jornadas de 60 a 80 horas. Porque, claro, los tableros eléctricos nunca fallan un viernes al mediodía, siempre lo hacen un domingo a la hora de la cena. Hoy las cosas son más estables. Tengo 2 vehículos, una Mercedes Sprinter 2500 equipada con estanterías soldadas y una Toyota 4Runner impecable que uso para visitas a clientes. Mi equipo lo forman Jorge, un oficial electricista con 1000 historias y un humor inagotable, y Daniela, mi aprendiz, que siempre hace la pregunta exacta justo antes de que yo empiece a explicarla. El año pasado facturamos unos $286.000. Después de impuestos y gastos, me quedaron alrededor de 118.000. No está nada mal para alguien que antes comía pizza fría sentado sobre cajones de leche. Hace 4 años compré una vieja casa en Ballard por 460.000. Era una venta por herencia, un terreno pequeño, pero con potencial. Pagué 92.000 de entrada. La planta baja la alquilo a un tipo que, milagrosamente, paga puntual. El título está solo a mi nombre, y mi fondo de emergencia tiene 34.000 que no toco por ningún motivo. Cuando me casé, el dinero siguió separado. Mi tío don Arturo quedó arruinado tras su divorcio, y su consejo me marcó: no firmes nada que no entiendas y no compartas lo que no puedas perder. Así que firmamos un acuerdo prenupcial. Nada romántico, solo matemática. La casa, la empresa, mis ahorros, herramientas y vehículos son míos. Todo lo que adquiramos después del matrimonio se divide. Ella tuvo su propia abogada, fue un trato claro, adulto, sin falsos idealismos. Conocí a Marisol 5 años y medio antes de que todo explotara. Rafael, un amigo, me convenció de participar en una carrera de 5K del vecindario con la promesa de una camiseta gratis. Ella corrió a mi lado en los últimos metros, cabello castaño corto, ojos verdes y una facilidad natural para conversar. Nuestra primera cita fue sencilla, tacos y una caminata por Green Lake. En la segunda, tapé un hueco en un panel de baja tensión y ella aprendió que la masilla no se unta como si fuera glaseado. Desde el principio, conectamos. Yo era el tipo que arreglaba todo, y ella tenía una habilidad especial para conseguir descuentos de proveedores como si fuera un deporte. Yo llevaba etiquetas a la despensa, y ella llenaba la casa de ideas sacadas de Pinterest. Nos organizábamos con listas compartidas, calendarios sincronizados y un presupuesto que evitaba el caos en diciembre. A veces me acompañaba los sábados, sostenía la linterna mientras yo cambiaba un panel y reía cuando le explicaba por qué mezclar neutros y tierras en el mismo borne era una mala idea. A los 2 años le propuse matrimonio. 6 meses después nos casamos y se mudó al piso superior de mi casa. Los inquilinos siguieron abajo. El dinero, separado por decisión mutua. Yo pagaba la hipoteca, era mi propiedad, y los gastos diarios los dividíamos. Le di acceso como usuaria de emergencia a las cerraduras y cámaras inteligentes, ya que por mi trabajo rara vez paso mucho tiempo en casa. Éramos una pareja metódica. Funcionaba. El primer año de casados fue tranquilo. El segundo, llegó Tomás, nuestro hijo. Cabello oscuro, sonrisa obstinada y el mismo rostro que el mío de niño. Enfrentamos juntos el caos de la paternidad, siestas en el auto, montañas de ropa, toallitas por toda la casa. Cuando lo llevaba a dormir en el coche a las 2 de la mañana, Rafael me enviaba actualizaciones deportivas que nunca pedía. Nuestro perro, un mestizo de Husky llamado Mus, se tomó el rol de niñera con una seriedad que daba risa. Y luego, a principios de septiembre, nació Lucía, nuestra hija. Saludable, fuerte, y con un cabello rojo encendido. No ese tono, pelirrojo claro, que algunos bebés tienen, sino un rojo intenso, casi anaranjado. Mientras la observaba bajo las luces del hospital, mi mente comenzó a hacer cálculos silenciosos. Mi cabello es oscuro, el de Marisol es castaño claro. Tomás es mi copia exacta. Pero Lucía parecía salida de otra familia. Sé cómo suena. La genética es impredecible, lo sé. Pero el cabello rojo es un rasgo recesivo, ambos padres deben portar el gen. En mi familia, todos tenemos tonos entre marrón y negro, generación tras generación. Marisol siempre decía que los suyos eran rubios y castaños, sin rastro de pelirrojos.
Esa noche, mientras ella dormía y nuestra hija descansaba, me adentré en el infierno de los cuadros de Punnett y las probabilidades genéticas. Todo apuntaba a lo mismo, posibilidades casi nulas. Intenté convencerme de que solo era agotamiento. Que el insomnio hacía ver fantasmas donde no los hay. Pasaron 2 semanas en las que me refugié en el trabajo. Etiqueté paneles con tanta precisión que el inspector tomó fotos. Llevé a Tomás al parque, intenté actuar normal, pero algo en mi interior no se apagaba. Esas señales de advertencia que uno ignora hasta que el humo sale de algún rincón invisible. Antes de que un laboratorio destruyera mis últimas esperanzas, yo ya había hecho todo según el manual. Trabajé desde abajo, acepté los encargos más humildes, aprendí a tratar con inspectores y proveedores, me gané a la gente del mostrador y evité pagar precios inflados. Gané mi estabilidad siendo constante, responsable y transparente. Preparé mi vida para evitar sorpresas, con todo documentado y por escrito. El título de la casa está limpio. La empresa tiene su propia cuenta y seguro. Mi cuenta personal, separada. Siempre he sido meticuloso con mis asuntos. Pago mis impuestos de manera trimestral y puntual. Mis herramientas están registradas, catalogadas y aseguradas. La camioneta 4Runner es mía, y el acuerdo prenupcial también. Sí, para los que piensen que un prenup es una muestra de desconfianza, déjenme aclararlo. No oculté nada ni lo firmé por egoísmo. Era un modo lógico de mantener en orden lo que ya existía antes del matrimonio. Lo que construyéramos juntos sería compartido, lo previo, de cada quien. Ella tuvo a su abogada, yo al mío. Ambos firmamos porque preferíamos prevenir problemas a futuro antes que discutir por dinero después. No era romanticismo, era sensatez. Igual que calcular una carga eléctrica antes de instalar un panel, lo haces para que no se funda nada. Hubo una época en la que me gustaba presumir lo buena pareja que éramos. Marisol, mi esposa, tenía detalles que me hacían sentir afortunado. Recordaba mis fechas de inspección, me sorprendía con almuerzos cuando yo estaba enterrado en trabajo, y hasta etiquetaba las cajas del armario riéndose de mis chistes sobre cables neutrales y conductores extrovertidos. Trabajaba en marketing, nivel medio, con un sueldo menor al mío, pero constante. Era sociable, encantadora, con esa energía que llenaba cualquier sala. Sus ojos verdes brillaban cuando algo la entusiasmaba, y su manera firme de caminar mostraba la disciplina del pilates que practicaba con constancia. Durante un tiempo, todo fue natural. Pero después del compromiso, algo empezó a cambiar. Pequeños empujones hacia cosas mejores. No caprichos desmedidos, pero sí constantes. «Deberíamos cambiar el sofá», decía. «Mis compañeras hacen escapadas de fin de semana, podríamos intentarlo nosotros también». Nada grave, pero esas frases comenzaron a volverse la norma. Lo tomé como parte de crecer juntos y no le di mayor importancia. Sí, pasé por alto una bandera roja. Después de casarnos, mantuvimos nuestras finanzas separadas. Dividíamos gastos diarios, comida, servicios. Yo cubría la hipoteca porque el dúplex era mío. Ella guardaba sus ahorros y no discutíamos por eso. Era un sistema justo, yo gastaba en herramientas y organizadores, ella en plantas y cestas decorativas. Funcionaba bien. Cuando nació Tomás, las cosas mejoraron por un tiempo. Un bebé te obliga a unirte, no hay espacio para peleas cuando ambos sobrevives con 3 horas de sueño. Yo me encargaba de los biberones antes del trabajo, ella de las tardes. Nos turnábamos en los baños y en las noches largas. Nuestro perro, Mus, vigilaba como si fuera el hermano mayor. Éramos un equipo. Pero cuando llegó Lucía, la armonía empezó a resquebrajarse. No hubo un día exacto, pero se notaba. Marisol comenzó a ser más reservada con su teléfono, siempre boca abajo. Las salidas con amigas se hicieron frecuentes, y las excusas, más vagas. Decía que necesitaba autocuidado para justificar desapariciones hasta tarde. Se maquillaba más para simples copas después del trabajo y rechazaba mis ofrecimientos para ir a buscarla. Mientras tanto, yo trataba de equilibrar el negocio, una empresa eléctrica en expansión, y 2 hijos pequeños. Mis pensamientos giraban entre cables, planos y pañales. Pero su mente estaba en otro lugar. Fue Rafael, mi mejor amigo, quien primero lo notó. «Oye, Héctor, mira también fuera del trabajo», me advirtió. Yo me reí, pensando que exageraba. «Tranquilo, hermano, estás viendo fantasmas». Él solo respondió. «Perfecto, pero si algo se quema, no digas que no te avisé». Y, como siempre, terminó trayéndome comida cuando me veía agotado. Por eso lo considero familia. Ignoré las señales porque quería creer que todo estaba bien. Vi el cabello rojizo de Lucía y me dije que podía ser genético. Le resté importancia a los mensajes de noches de chicas para no parecer controlador. Dejé pasar que ahora bloqueaba su pantalla al verme acercar. Me convencí de que solo estaba cansado,
no sospechando. La autoconciencia es útil, pero la autoilusión es mucho más cómoda. Los detalles se acumularon. Dejó de subir fotos familiares al chat con mis padres, pero publicaba imágenes de los niños en sus redes laborales. Cambió la contraseña de su teléfono sin contármelo. Empezó a apartarse cuando hablaba por altavoz y reía con un tono distinto. Nada de eso era prueba concreta, pero todo junto formaba un patrón. Y aún así, no hice nada. Quise seguir siendo el hombre que confía. Hasta que una noche de jueves, 6 semanas después del nacimiento de Lucía, todo cambió. Quise tomar una foto para enviarla a mi madre, pero mi móvil se quedó sin batería. El de Marisol estaba desbloqueado sobre la encimera, así que lo tomé rápido para sacar la foto. En ese instante, apareció un mensaje en pantalla. No puedo esperar para conocerla como se debe, pronto. El remitente tenía solo una inicial, C. Fue como si el mundo se apagara en silencio. Sin gritos, sin ira. Solo un vacío helado. Dejé el teléfono donde estaba, sin alterar nada. No enfrenté a Marisol. Simplemente tomé una captura y la envié por AirDrop a mi ordenador, luego borré la foto del suyo. La observé pasar rumbo a la ducha, tranquila, mientras yo sostenía a Lucía en brazos. Tomás dormía en el sofá, y Mus me miraba como preguntando si todo estaba bien. Esa noche me senté en mi oficina y empecé a tirar del hilo. Lo primero, el iPad compartido. Ella lo había usado para ver series y olvidó cerrar sesión. Las notificaciones de mensajes seguían activadas. Revisé el historial. Casi todo era charla común de trabajo, hasta que, al llegar a noviembre, el tono cambió. C no era Kathleen ni Fiorella. Era Cristian Vargas, el compañero pelirrojo y alto que aparecía en las fotos de su oficina. Los mensajes comenzaron a insinuar algo más. Flirteos, bromas privadas, regalos. Y uno que no dejó dudas. Anoche fue increíble, enviado por Marisol un martes de noviembre a las 7:14 de la mañana. Poco después lo borró, pero el iPad guardó la línea fantasma. La tecnología no perdona los errores. Hice capturas, exporté todo en PDF y lo guardé en una carpeta con nombre simple, TIMLINE. Armé una cronología. 18 de noviembre, fiesta de fin de año en su empresa. Marisol, vestido rojo, el brazo de Cristian sobre sus hombros en las fotos. 21 de noviembre, 7:14 de la mañana, anoche fue increíble. 3 de diciembre, foto grupal del amigo invisible, ellos dos juntos otra vez. Septiembre siguiente, nace Lucía, de cabello rojo brillante. 6 semanas después, mensaje de Cristian diciendo no puedo esperar para conocerla. Luego revisé los registros de la cerradura inteligente. El código de Marisol se usó a las 2:11 de la madrugada después de esa fiesta. Yo estaba en casa de Rafael por una emergencia laboral. Coincidía. Revisé también las grabaciones de la cámara del timbre. Había aprendido a mantenerse fuera del ángulo cuando pedía transporte de madrugada, un detalle que solo comprendí entonces. Las marcas de tiempo no mentían. Finalmente, abrí Instagram. Y aunque aún no lo sabía, ese sería el punto donde la máscara terminaría por caerse. Había pasado varias noches repasando cada publicación, cada fotografía y cada detalle que pudiera confirmarme lo que en el fondo ya temía. Una madrugada, mientras revisaba etiquetas de publicaciones antiguas, me topé con un vídeo de finales del invierno anterior. Era una grabación aparentemente inofensiva, un grupo de compañeros de oficina brindando, riendo, con música de fondo. Pero ahí estaba él, ese colega de Marisol, con su brazo casualmente apoyado en el respaldo de su silla. Ella sonreía con una expresión distinta, una sonrisa cálida y cómplice, esa que se reserva para alguien con quien hay algo más que trabajo. No era una prueba irrefutable, claro. Pero un solo cable suelto puede no decir nada, cuando ves todo el tendido, sabes que el sistema está comprometido. Y mi mente, acostumbrada a los esquemas eléctricos, no podía dejar de conectar cada punto. Reuní cada captura, cada conversación sospechosa, y las organicé en carpetas por fecha. Añadí notas: quién, qué, dónde, hora, minuto, detalle. Era como preparar una auditoría minuciosa, solo que esta vez el fallo no estaba en un circuito, sino en mi matrimonio. No soy detective, soy electricista. Pero mi cerebro funciona igual en todos los ámbitos: detectar fallas, rastrear el origen, proteger la fuente de energía. Y eso estaba haciendo, solo que esta vez la corriente que debía proteger era mi propia vida. A la mañana siguiente llamé a la doctora Gabriela Paredes, una abogada que me recomendaron por su seriedad. En 30 minutos de conversación, le expliqué todo: el mensaje con el cabello rojo en la foto, la cronología de los hechos, el acuerdo prenupcial que Marisol y yo habíamos firmado, la propiedad compartida, el negocio que levanté desde cero, las cuentas separadas y, por supuesto, nuestros 2 hijos, Tomás y Lucía.
Su respuesta fue clara y directa, como un esquema bien trazado. Primero, no abandone su casa. Si lo hace, cede terreno. Segundo, no discuta ni genere escenas. Todo debe quedar registrado con serenidad. Y tercero, si duda de la paternidad de la niña, hágalo legalmente, cadena de custodia, laboratorio certificado y resultados impresos. Nada de pruebas caseras ni impulsos emocionales. Su tono fue tan firme que me devolvió algo de equilibrio. Por primera vez en semanas, sentí que tenía un plan. Reservé una cita en una clínica especializada. Me tomaron la muestra, y luego quedaba lo más difícil, conseguirla de Lucía sin despertar sospechas. Pensé en pedírselo a Marisol, pero sabía que cualquier pregunta levantaría una tormenta. Así que usé la oportunidad más discreta. Los jueves, Marisol dejaba a Lucía con nuestra vecina e inquilina, la señora Quispe, cuando tenía reuniones con clientes importantes. Aquella tarde pasé por la casa con la excusa de recoger unas facturas. Entré, agradecí a la señora por cuidar a la niña, y mientras Lucía dormía profundamente, tomé la muestra con delicadeza. Ella apenas se movió. Abrió los ojos medio segundo y volvió a dormirse. Me quedé unos segundos mirándola, con una mezcla de ternura y vacío que me apretó el pecho. Si las sospechas eran infundadas, ese gesto sería solo un mal sueño. Pero si no, el resultado lo cambiaría todo. Sellé los sobres, anoté los datos y envié el paquete al laboratorio esa misma tarde. Me dijeron que el resultado demoraría entre 4 y 6 semanas. 6 semanas de espera son eternas cuando tu vida entera depende de una cifra impresa en un papel. Me refugié en la rutina. Trabajo, presupuestos, materiales, visitas a obras, pañales, comida. No confronté a Marisol, no la acusé, no busqué pelea. Aprendí que discutir sin pruebas es como intentar reparar una instalación con la corriente encendida, solo consigues electrocutarte. Durante esas semanas, Rafael, mi amigo de toda la vida, venía cada tanto. Nos sentábamos a ver partidos, discutíamos sobre jugadas y él se reía de mis elecciones de snacks. Nunca me presionó para que hablara, pero se notaba que sabía. Su silencio era el tipo de apoyo que uno solo recibe de quien te conoce desde antes de que la vida se complicara. Con el tiempo, Marisol se volvió distante. No enviaba fotos de Lucía, no preguntaba por mis días. En redes, en cambio, aparecía sonriente, subiendo selfies del trabajo con mensajes llenos de corazones. Yo no comentaba, solo observaba y actualizaba la carpeta de evidencias. Cada publicación era una chispa más en el panel que ya se había sobrecargado. Dormía mal. Soñaba con cables cortados, luces parpadeando, sistemas colapsando. Pero me mantenía funcional, cuerdo, esperando. 6 semanas y 3 días después de haber enviado el kit, mientras estaba reunido con un cliente en un gimnasio, un tipo que creía que las luces se encendían con deseos, llegó el correo, sus resultados están disponibles. Salí al pasillo, abrí el portal y vi el informe. Probabilidad de paternidad, 0%. Todo dentro de mí se apagó. No hubo gritos, ni rabia inmediata. Solo un silencio tan profundo que podía oír mi propio pulso. Tomé capturas, descargué el PDF y lo reenvié a la doctora Paredes con una sola palabra, recibido. Me senté en la camioneta hasta que el corazón recuperó su ritmo. Tenía un día por delante, un hijo que buscar y una vida que seguir, aunque ya no fuera la misma. La abogada fue contundente. Siga el acuerdo prenupcial. Solicite el divorcio. Pida custodia de Tomás con un régimen estable. No tiene obligación alguna sobre Lucía. Documente todo. No era consuelo, pero sí una hoja de ruta. Y como todo en mi vida, la seguí paso a paso. Primero, el entorno digital. Cambié todas las contraseñas, descargué copias de saldos bancarios y eliminé a Marisol de cualquier cuenta o suscripción ligada a mi nombre. Dejé la lista compartida de compras, porque aunque el vínculo se rompiera, alimentar a un niño pequeño seguía siendo una tarea de ambos. Reprogramé la cerradura inteligente de la casa, asignándole un código limitado para acceso controlado, con registro de entradas y salidas. Imprimí 6 copias del informe y sujeté la tarjeta de la doctora Paredes a una de ellas. Luego, lo físico. Clasifiqué cada objeto de Marisol con el mismo cuidado con el que organizo herramientas eléctricas, por habitaciones, etiquetadas, ordenadas. No era cortesía, era pragmatismo. Las salidas limpias cuestan menos que las caóticas. Los recuerdos sentimentales los guardé aparte. Tomé fotos, guardé recibos, anoté todo en una lista detallada. A las 12 del mediodía le envié un mensaje. Llega a casa a las 6. Tenemos que hablar. Prefiero hacerlo con calma. Tardó unos minutos en responder. ¿Pasa algo? Sí, fue todo lo que contesté. Llamé a Rafael. Necesito que vengas, le dije. Estoy en camino, respondió sin hacer una sola pregunta. Llegó media hora antes de la hora acordada.
Se sentó en la mesa del comedor, con los brazos cruzados, sin decir nada. Coloqué el sobre la mesa de centro, el informe boca abajo, junto a una copia de la tarjeta de la abogada. Tomás estaba con mi hermana y Lucía en la guardería del trabajo de su madre. La casa estaba en silencio, con ese zumbido eléctrico que antecede a los cortes de energía. A las 6:11 exactas, se abrió la puerta. Marisol entró y, al ver a Rafael, dibujó una sonrisa tensa. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. «Siéntate», le dije, con voz serena. «¿Lo hizo?». Giré el documento y lo puse frente a ella. Lo leyó, y su rostro perdió el color. «Héctor, puedo explicarlo», susurró. «Un 0% no necesita explicación», respondí. Su respiración se aceleró. «No es lo que crees, estás exagerando». «Entonces dime qué es». «Te acercaste a un compañero de trabajo en noviembre, él te escribió después del nacimiento de Lucía diciendo que no podía esperar para conocerla, y el laboratorio confirma que no soy el padre». «¿Qué parte no es lo que parece?». Ella titubeó, buscando palabras. «Fue una sola vez, estábamos mal, necesitaba sentirme querida, no significó nada». «Pero tuvo consecuencias», dije sin alzar la voz. «Tú elegiste, y ahora yo también». Su tono cambió, rozando la desesperación. «No puedes hacerme esto. No puedes echarme de mi propia casa». «No te estoy echando», le respondí, colocando el sobre frente a ella. «Estoy presentando el divorcio según el prenupcial. Recibirás los papeles en breve. Puedes recoger lo esencial esta noche, lo demás se moverá con una empresa contratada. Tu código seguirá funcionando para recoger o dejar a los niños, y quedará todo registrado. Solicitaré la custodia principal de Tomás, y no asumiré ninguna obligación sobre Lucía». «Eres un hombre frío», me dijo Marisol, con lágrimas acumulándosele en los ojos. «No te importa nada». «Me importa que Tomás tenga estabilidad», respondí, sin alzar la voz. «Me importa la verdad. Tú querías libertad, pues ya la tienes». Rafael, que había estado allí para asegurar que la conversación no se saliera de control, desvió la mirada con cierta incomodidad, como si fuera un camarógrafo fingiendo no escuchar. Yo continué con calma. «Solo para dejarlo claro», le advertí, «a partir de esta frase voy a grabar lo que reste de la conversación. La ley en Washington exige consentimiento de ambas partes. ¿Estás de acuerdo?». Esa frase la golpeó, se notó en su rostro. A las 8:03 salió con 2 maletas, un bolso de lona y a Lucía de la mano. Me quedé viendo las luces traseras de su auto alejarse. No hubo gritos, ni insultos, solo una tensión que se disolvió con un simple clic de puerta cerrándose. Cambié la clave del acceso principal, cerré con llave y envié un correo breve a mi abogada. Confrontación completada. ¿Se fue? «Por favor, presenta mañana». Al día siguiente, su madre, Rosa, me llamó 6 veces. Dejé que el buzón de voz hiciera su trabajo. Luego llegó un mensaje larguísimo de su hermana hablando de perdón y familia. Un número desconocido mandó un texto agresivo, lo bloqueé sin pensarlo. No publiqué nada, no respondí a nadie, solo hablé con mi abogada y al agente de logística sobre el horario de Tomás. 3 días después, Marisol subió una historia a redes, fondo negro, letras blancas. «Ser traicionada por alguien en quien confiaste es lo peor». 2 amigos me enviaron capturas. Respondí con un simple anotado y volví al trabajo de cableado. 5 días más tarde, Tomás me preguntó: «¿Por qué mamá no está aquí?». «Porque ahora vivimos en casas distintas, hijo», le dije. «Mamá te quiere, papá también. La verás el fin de semana». «¿Puedo llevar mi camión de juguete?». «Claro». Y eso fue todo. Lo manejé como un proyecto laboral, documentar, etiquetar, avanzar al siguiente paso. No porque fuera insensible, sino porque el drama consume energía y tengo un hijo que criar y una empresa que dirigir. La primera semana fue predecible, llamadas de su familia, mensajes de compañeros de trabajo fingiendo tener valores morales y una publicación melodramática retratándome como un villano sin alma. No respondí. Tampoco le conté nada a nadie del círculo común. Todo lo importante pasaría por los abogados o por el calendario de Tomás. Rosa, su madre, me dejó 3 mensajes insistiendo en que la familia lo es todo. Supongo que ella lo cree, aunque su definición de todo convenientemente omite que su hija tuvo una aventura con un colega y ocultó la paternidad de una niña durante semanas. Rafael, que además de amigo es sabio en su sencillez, me dijo: «No alimentes a las gaviotas». Tenía razón. Si les das pan, solo vuelven por más ruido. Tomé su consejo y lo convertí en hábito. Abrí una hoja de cálculo. Pestaña 1, visitas fallidas. Pestaña 2, retrasos en entregas. Pestaña 3, publicaciones en redes relevantes para el caso, con capturas y hora exacta. Pestaña 4, mensajes agresivos de números desconocidos. No pensaba jugar en público,
pero tampoco fingir cordialidad. A la segunda semana, la máscara se rompió. Marisol pidió hablar, para ver si podíamos arreglarlo. No, tú querías terminar, y eso fue lo que hicimos, le respondí. Eres tan rígido, replicó ella. No, soy claro. Las frases cortas ayudan cuando las emociones intentan manejar la conversación. Me escribió 3 párrafos más. No respondí ninguno. Durante la tercera semana, cambió de estrategia, echo de menos nuestra vida, cometí un error, podríamos ir a terapia. Contesté, coincido, cometiste un error. Yo no soy tu plan de respaldo. Sin discusión, sin tono hostil. Después de eso, guardó silencio unos días. Mientras tanto, su amiga Fiorella, siempre dispuesta a avivar incendios, se lanzó con indirectas en redes. Los hombres que usan el dinero como armas son patéticos. Las parejas reales enfrentan los problemas juntas. Acompañaba el texto con fotos de cafés y frases de autoayuda. Rafael me mandó una captura con el mensaje, nueva jefa desbloqueada. Luego se disculpó, sabiendo que yo intentaba no mirar nada. Le respondí que se relajara, y me envió un meme de un interruptor con la etiqueta drama, off. Ese sí lo guardé. En la cuarta semana, me enteré, sin preguntar, de que Marisol se había mudado con Cristian Vargas. Gente de conocidos en Capitol Hill me lo confirmó. No me sorprendió. Con ello vinieron los efectos esperables, más distancia al trabajo, gastos duplicados y, como no, excusas para incumplir visitas con Tomás. Lucía tiene fiebre, ¿podemos cambiar el fin de semana? Todo lo registré. Adopté una política estricta, los cambios debían pedirse por correo. Si llegaba un mensaje, mi respuesta era siempre la misma. Por favor, envía las solicitudes de horario por correo para que queden registradas. A los tribunales les gusta el papel. Y el papel me favorece. Una tarde, Rosa apareció en mi puerta sin avisar, con una cazuela entre las manos. No me gusta que lleguen sin previo aviso. Abrí solo por cortesía y me quedé afuera, para evitar malentendidos. Dijo que quería hacerme entrar en razón. No hay nada que hablar, contesté. Todo lo relacionado con Tomás está en el acuerdo parental, y se maneja por correo. Se quebró y comenzó a llorar. No soy de piedra, pero no voy a dejar que el descontrol ajeno se vuelva mi responsabilidad. Le expliqué que mi deber era cuidar a mi hijo y mantener la calma en mi casa. Dejó la cazuela en el porche y se fue caminando sin mirar atrás. La dejé en la mesa comunitaria del vecindario. Para el día 12, el ruido en redes empezó a apagarse. La gente se aburre cuando no hay drama nuevo que consumir. Yo seguí trabajando, terminamos la instalación del gimnasio y cerré 2 contratos grandes, uno para modernizar paneles eléctricos y otro para una renovación completa de iluminación. Llevé a Tomás al parque una tarde en la que el sol todavía tenía esa luz cálida que se cuela entre los árboles antes de ocultarse. Caminamos por los senderos cubiertos de hojas secas mientras él, con la seriedad de quien tiene una gran duda científica, me preguntaba por qué los patos no necesitaban zapatos. Intenté darle una respuesta lógica, pero terminé riéndome de su lógica infantil. En ese mismo momento, Mus, nuestro perro, mezcla de terquedad y nobleza, decidió que su misión más importante del día sería proteger una piña seca. La sostuvo con orgullo entre los dientes y caminó con ella más de 1 kilómetro, sin permitir que nadie se la quitara. Era un día común, uno de esos en los que la vida parecía transcurrir sin mayores sobresaltos, pero en el fondo yo sabía que algo había cambiado. El ruido dentro de mi casa, ese que antes era constante y desgastante, había desaparecido. Sin embargo, en su lugar comenzaba a crecer otro tipo de ruido, uno silencioso pero igual de invasivo. Primero llegaron los mensajes. Números desconocidos, frases cargadas de odio, insultos cuidadosamente escritos para provocar una reacción. Los leí uno por uno, con calma, sin responder. En lugar de eso, tomé capturas de pantalla, anoté fechas, horas, y archivaba todo de forma ordenada en una carpeta que llevaba su propio registro. Después, apareció un paquete en la entrada del taller. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. Dentro había un body de bebé y una nota escrita con marcador rojo, vas a arrepentirte de esto. Le tomé fotografías al contenido, anoté la hora exacta de entrega y se lo envié a la doctora Gabriela Paredes, mi abogada. Ella me llamó casi de inmediato. Su tono fue sereno pero directo. Me preguntó si quería solicitar una orden de restricción temporal. Le respondí que, por el momento, prefería seguir documentando todo, a menos que la situación se saliera de control. Por desgracia, eso fue exactamente lo que ocurrió. A las 2:03 de la madrugada, una de las cámaras Ring captó a Marisol frente a mi casa. El motor de su auto seguía encendido mientras ella intentaba ingresar con su antiguo código, el mismo que había desactivado semanas antes. No hizo un solo intento, sino 2. Le pedí con calma,
a través del intercomunicador, que respetara los límites. A las 2:30, envié el vídeo a la doctora Paredes. Para el martes siguiente ya habíamos presentado la solicitud de una orden de restricción con todas las pruebas, las capturas de los mensajes, las fotos del paquete, los registros del cerrojo electrónico y el vídeo de la cámara. El viernes, el juez aprobó una orden temporal ex parte y fijó una audiencia para revisar el caso. Le envié una copia digital a Marisol junto con un breve mensaje: por favor, respeta este límite. No añadí nada más. No era una súplica ni una advertencia, era una línea clara entre el pasado y el presente. Días después, Fiorella, una de sus amigas más insistentes, decidió escribirle directamente a Rafael, llamándome monstruo. Él, con su ironía natural, le contestó: te estás quejando en la casa equivocada. Luego me envió una captura de la conversación con el comentario: eligiendo la violencia a través de la espuma del café. Así era Rafael, sarcástico, pero leal hasta la médula. Me ayudó a cambiar un disyuntor pesado en el taller y se negó a aceptar dinero o favores a cambio. Esa clase de gestos define a los verdaderos amigos. Alrededor de la 8ª semana, una de las tías de Marisol me contactó. Dijo que quería hablar como adultos. Acepté, con la condición de hacerlo en un sitio público. Nos reunimos en una cafetería tranquila. Ella llegó con un sobre lleno de capturas de pantalla de publicaciones que su sobrina había hecho en redes. Yo llevé los resultados del laboratorio y una hoja de cálculo donde tenía registradas las visitas perdidas. La mujer revisó cada documento en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminó, me miró con tristeza. No sabía nada de esto, dijo finalmente. Por eso no quise discutir en Internet, le respondí. Asintió y prometió hablar con su familia. A partir de ese día, el ruido digital se fue apagando poco a poco, como si alguien hubiera bajado el volumen del drama. A veces, la evidencia pesa más que cualquier discurso. El tercer mes fue confuso. Mientras mi vida encontraba una rutina estable, la de Marisol parecía desmoronarse. Escuché que había cambiado de trabajo, aunque nunca confirmé si fue por decisión propia o no. Sus mensajes comenzaron a girar en torno a ajustar los fines de semana de visitas, hasta que se transformaron en cancelaciones a última hora. No discutí. Solo respondía con la misma línea: por favor, envíame el nuevo calendario por correo electrónico. Cada ausencia quedaba registrada con su hora. Cada incumplimiento, archivado con fecha y hora. Sin sarcasmos, sin reproches. Aprendí que los jueces no valoran la emoción, sino la claridad de los hechos. Más adelante vino la fase del arrepentimiento. Marisol enviaba mensajes acusándome de controlador o diciendo que había cometido un error. Pero mis respuestas eran escuetas: toda comunicación sobre crianza debe hacerse por correo electrónico. No era frialdad, era orden. Y en mi vida, el orden se había convertido en sinónimo de paz. La orden de restricción se mantenía vigente. No más autos merodeando, ni intentos de ingreso. Algunos números desconocidos intentaron provocarme con frases como: ¿te crees un héroe? Los hombres de verdad se hacen cargo. Los bloqueaba, tomaba capturas y guardaba todo. Si querían burlarse, lo harían entre ellos, no conmigo. Una tarde, en el supermercado, doblé por un pasillo y me encontré con Marisol frente a la sección de cereales. Se veía distinta, más delgada, ojerosa, pero con una calma resignada. Cuando vio a Tomás en el carrito, su rostro cambió. Le sonrió, y él, inocente, respondió con un saludo alegre. Ella levantó la mano también. No hubo palabras, ni reproches, solo ese breve gesto de humanidad. Seguimos nuestro camino. Tomás señaló su mezcla favorita para panqueques, la del dibujo del oso, y me preguntó: ¿sabes hacer panqueques, papá? Tú ya lo sabes, le respondí con una sonrisa. Mus seguía siendo el mismo guardián leal, convencido de que cada golpe en la puerta era una amenaza épica. Tomás había comenzado a contarle sus secretos, y el perro lo escuchaba con la solemnidad de un confidente. A veces, me detenía a observarlos y pensaba que, pese a todo, habíamos construido una pequeña fortaleza de tranquilidad. El trabajo también mejoró. Cerramos un proyecto de modernización eléctrica en una panadería y otro en una vieja casa artesanal con cableado de tela, un desafío técnico que disfruté resolver. Compré un nuevo par de pinzas Klein y un multímetro Fluke. Aprendí que las herramientas no se comparten, se cuidan. Jorge y Daniela comenzaron a atender más clientes por su cuenta. Ese era el mejor indicador de crecimiento, que el negocio pudiera sostenerse incluso cuando yo no estaba. Algunos conocidos me preguntaban si no me sentía solo. Respondía que no. Lo que tenía no era soledad, era estabilidad. Mis días estaban estructurados: desayuno con Tomás, jornada en la obra, parque, baño, cuento, luces apagadas. Después, quizá, organizar algunas cajas o actualizar mis registros.
Ese tipo de orden te da paz. Mantenía contacto con la gente justa. Rafael pasaba de vez en cuando, trayendo tornillos o simplemente su humor ácido. Mi hermana llamaba con preguntas prácticas, nunca por morbo. Y don Arturo, mi tío, me mandó un mensaje simple, un emoji de pulgar arriba. De algún modo, ese gesto decía más que un discurso entero sobre la importancia de mantener todo en regla. Entonces, algo distinto y bueno sucedió. Conocí a Andrea en una obra. Ingeniera civil, mirada directa, manos firmes. Mientras revisaba mis instalaciones, comentó: «Tu trabajo es sorprendentemente ordenado». Fue la frase más sincera que alguien me había dicho en mucho tiempo. Semanas después, compartimos un café un domingo en que Tomás estaba con mi hermana. Hablamos de normativas, de clientes complicados y de la paciencia que requiere lidiar con inspectores. No hubo preguntas personales ni promesas. Solo dos personas que entendían el valor del equilibrio. Unos días después, Marisol me escribió pidiendo un cambio menor en el calendario. Al final del mensaje, añadió un párrafo sentimental sobre reconsiderar todo. Le respondí únicamente con la actualización del horario. No por resentimiento, sino porque ya no había nada que reconsiderar. Mi prioridad era, y seguirá siendo, que Tomás tenga estabilidad, estructura y amor sin caos. Al quinto mes, la misma tía de Marisol volvió a escribirme. Su mensaje decía: «La familia ha visto suficiente. No habrá más rumores». Lo siento, debí preguntar antes. Le agradecí. No por necesidad de aprobación, sino porque significaba menos ruido en torno a mi hijo. Un sábado, mientras Rafael y yo reemplazábamos un disyuntor, me miró y preguntó: «¿Estás bien?» «Sí», respondí. Me observó con esa mezcla de escepticismo y cariño que solo tienen los amigos de verdad. Luego asintió. «Perfecto. Por cierto, tus etiquetas son dignas de un museo. Algunos creen que la mejor venganza es ruidosa, que se siente en los gritos o en los gestos que buscan dejar cicatrices. Pero en mi caso fue todo lo contrario, la venganza vino disfrazada de silencio, de trámites bien archivados, de límites firmes y de una rutina tan estable que ya nadie podía mover. No hubo discusiones, ni escenas. Solo hechos, documentos y decisiones tomadas con la cabeza fría. En la vida real, lo que perdura son las acciones pequeñas que se sostienen en el tiempo. A los 6 meses, el mundo digital de Marisol se había reducido a unas cuantas amistades que todavía daban me gusta a sus fotos. Había cambiado de vivienda 2 veces y, según me contó alguien que no puede evitar hablar de todo, ella y Cristian Vargas estaban tomándose un respiro. No me alegré, ni sentí la necesidad de decir, te lo advertí. Solo respondí la única pregunta que seguía importando. ¿Tomás vendrá el sábado? Sí, siempre que esté en el calendario y sea seguro. Esa frase se volvió mi eje. Compromisos simples, cumplidos con precisión. 8 meses después del resultado del laboratorio, mi vida era más estable que nunca. El dúplex seguía en calma, el inquilino de abajo renovó contrato por 1 año más, y Nordsore Current tenía 3 semanas completas de trabajo programado. Contraté a un segundo aprendiz a medio tiempo para que Jorge no tuviera que hacer malabares con los horarios. Entre ambos compramos más contenedores de almacenamiento de los necesarios, y mi rotuladora se convirtió en mi herramienta favorita, esa que no hace ruido ni chispas, pero pone orden en todo. Tomás crece rápido. Tiene 3 años y una curiosidad que parece infinita. Cada sábado vamos a la panadería del barrio, después al parque, donde le pone nombres imposibles a los patos. Capitán Esponjoso sigue siendo su favorito. Duerme con un dinosaurio de plástico bajo la almohada y respeta su rutina como si fuera un reloj. Desayuno, guardería, parque, baño, 2 cuentos y luego la patrulla del Musk antes de dormir. Su mundo es predecible porque así quiero que sea. La estabilidad no es aburrida, es seguridad. Con Andrea, las cosas fluyeron despacio. Primero un café, luego un almuerzo, y más tarde la excusa de acompañarme a una instalación eléctrica solo para burlarse de lo meticuloso que soy con los cables. No hubo discursos ni promesas, solo conversación sincera. Hablamos de cosas simples, de por qué los niños odian los calcetines o de que Inspector tiene manías con las etiquetas mal alineadas. Conoció a Mus, y él, como siempre, tuvo la última palabra. La aprobó. Aún no conoce a Tomás. No presento a nadie a mi hijo hasta estar completamente seguro. Esa es una norma que me impuse cuando decidí crecer de verdad. Un día Marisol me escribió un correo corto, el único que realmente tuvo sentido. Perdón por cómo pasaron las cosas. Sin excusas. Sin adornos. Le respondí, gracias por decirlo. Y lo dejé ahí. Aún tiene su tiempo con Tomás, y cada visita queda registrada. Si llega puntual, lo anoto, si no, también. En los intercambios apenas cruzamos unas palabras, las necesarias. No hablaré mal de ella frente a nuestro hijo. No lo merece.
Él no eligió nada de esto, y mis sentimientos no deben manchar su infancia. A veces me preguntan cómo hice para ganar. Pero esto no fue una competencia. No hubo trofeos, solo trabajo. Trabajo para mantener la casa en pie, para no perder la calma, para no dejar que el resentimiento se convierta en el eje de mi vida. Desde fuera, mis decisiones tal vez parecían frías, pero estaban hechas desde el cariño más profundo: proteger a mi hijo, mi hogar, mi negocio y mi paz. No gané algo nuevo. Solo conservé lo que valía la pena: la rutina, la tranquilidad, el techo que construí con mis propias manos. Mi victoria fue seguir en pie sin destruirme en el proceso. A veces, la venganza no es más que seguir respirando con serenidad cuando otros se desgastan intentando provocar una reacción. El último encuentro que tuve con Marisol fue en un punto neutral, como siempre. Llegó cansada, se agachó y le dijo a Tomás: «Te quiero mucho, hijo». Él, con su inocencia intacta, respondió: «Yo también, mamá». Y se alejó corriendo. Ella me miró con algo que no supe descifrar. Le devolví la mirada, un gesto breve. No hubo reproches ni promesas vacías, solo un silencio respetuoso entre dos personas que ya entendieron que su historia llegó a su punto final. De camino a casa, Tomás se quedó dormido en el asiento trasero. Lo observé por el retrovisor y pensé en todo lo que habíamos sobrevivido. En el fondo, esa era la verdadera lección: no hacía falta ganar nada, solo aprender a vivir en calma. El ruido terminó cuando decidí dejar de responder. La venganza no fue destruir, fue reconstruir. Y por primera vez en mucho tiempo, al cerrar la puerta de mi casa, supe que ese silencio que me rodeaba ya no era soledad. Era paz.